continuación de lo que hemos visto según el punto en el cual estamos, ¿verdad? En el cual nosotros nos movemos, hemos visto lo que es preparándonos para el servicio, cómo nos hemos ido preparando para el servicio. Hemos visto lo que es la oración, la alabanza y la adoración, ¿lo recuerdan? Y por último vimos los diezmos y las ofrendas. Esto es parte de lo que nosotros llamamos la primera sección del culto. ¿Recuerdan que cuando el pastor Chuy vino nos instruyó de 3 partes del culto y habló de eso? ¿Recuerdan? Ministramos nosotros a Dios, Dios nos ministra a nosotros, Dios nos ministra a nosotros, y por último nosotros vamos y ministramos al mundo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a continuar con lo que es la segunda parte o la segunda sección de mi culto a Dios. ¿Por qué? Porque ahora vendría ¿quién a ministrar? Dios a nosotros. Ya nosotros lo ministramos a Él, ahora Él nos va a ministrar a nosotros. Amén. Bien. Yo quisiera que usted me acompañara, si es tan amable, a la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Hebreos 4, versículos 12 y 13. ¿Lo tienen? Dice así la santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra, diga, penetra, no voy a parar, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Antes bien, todas las cosas están expuestas delante de Dios. Están desnudas, abiertas ante los ojos de mi Dios. De aquel, como dice la última parte, de aquel a quien tendremos que dar cuentas. O sea, un día vamos a presentarnos delante de Él y vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho acá. En un lado o en el otro, pero vamos a tener que dar cuenta. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos coinciden conmigo en que los tiempos, así como van pasando, se van poniendo de mal en peor? ¿Sí? ¿Coinciden conmigo? Sí. ¿Pueden levantar la mano? ¿Verdad? Casi todo. Está bien. Muy bueno. Eso sí me gusta. La mayoría ahora sí coinciden conmigo. Bien. Tanto en lo político como en lo económico, como en lo social y por supuesto también en la iglesia. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Incluso muchas congregaciones hoy están siendo muy afectadas por esta situación. Y quiero que vayan conmigo a Mateo, se los voy a demostrar. Todo lo que voy a decir hoy se lo voy a demostrar, porque es Dios el que está hablando, no yo. Así que si se les gusta, se conmigo. Amén. ¿Lo tienen? Mateo 24. Nosotros le llamamos a este capítulo el noticiero de pasado mañana, porque lo que usted quiera saber, aquí está. Todos los días, si quiere poner el noticiero, venga a Mateo 24, lo va a ver. Está tan actualizado como pasado mañana. Mateo 24, capítulo, versículo 11, 12, y después vamos a pasar al 24, versículo 24. ¿Me siguen? Dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben que le está hablando a los discípulos, verdad? Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Hay escogidos de Dios aquí? Amén. ¿Sí? Pues entonces esta palabra es contigo. Si es posible, te van a engañar, como lo hicieron conmigo. Amén. Timoteo, vamos a ir a otro más para que vean que la cosa, y no viene de ahora, desde aquella época venía poniéndose fea. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20
y 21. Oh Timoteo, dice Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La fe en este contexto se está refiriendo a la palabra de Dios, o sea, se desviaron de la palabra de Dios. Pues vamos a ver un poquito más esto. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice la falsamente llamada ciencia? Ya los jóvenes veo unas caras como diciendo, se acabó la escuela ahora, ya no hay más escuela para mí. No estoy hablando ni de biología, ni de matemática, ni de química, ¿ok? Esa ciencia sí, tenemos que seguir estudiándola, ¿ok? ¿Sí? Bien. Está hablando de cuando los hombres, está hablando precisamente de la filosofía del mundo, cuando los hombres tratan de estudiar, de ver, de encontrarle sentido y solución a los problemas que están viendo en la vida, pero sin tener en cuenta la palabra de Dios. La falsamente filosofía, como aquí se llama, o ciencia, perdón, es esa filosofía que es tan vieja como los tiempos de Platón, de Aristóteles, de toda esa gente grande que estudiaban el mundo y la ciencia y descubrían y veían y decían, y se acuerdan de eso, y Darwin con su famosa teoría de la evolución. Bueno, pues eso es. Ahora, desgraciadamente hoy en día en las iglesias estamos viendo lo mismo. Esta falsamente ciencia se está metiendo acá. En aquella época Pablo le estaba diciendo a Tito porque se había introducido el gnosticismo. No puedo explicar eso, pero si lo quieren después se lo preguntan al pastor, ¿qué es el gnosticismo? Se estaba introduciendo el gnosticismo y estaba creando gran problema en la iglesia. Hoy en día existen tantos o más métodos que en aquella época, porque hoy se ha introducido la psicología, el pragmatismo, se ha introducido el subjetivismo, se han introducido métodos como el de la confesión positiva, de la falsa prosperidad, métodos de mercadeo, métodos de liderazgo de empresas, con el objetivo de un falso crecimiento de la iglesia. Y yo pregunto, ¿depende de nosotros que crezca la iglesia? No. La Biblia es bien clara. Mi esposa tiene un dicho que es uno de los pocos que dice bien: usted puede llevar al caballo al río a beber agua, pero si el caballo no quiere, no va a beber agua. Amén. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted puede caerle a bibliazos a una persona, pero si el Espíritu Santo no está ahí, nada va a suceder. Amén. Y quiero que me acompañe entonces, porque la Biblia es bien clara en esto también, y esto es importante, porque todo lo que voy a decir va a estar basado en la Biblia. Juan 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8. Está hablando de Jesús a los discípulos, está diciendo que Él se va, pero que va a venir el Espíritu Santo, la promesa que ha hecho al Padre, y dice así: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él es el que convence. ¿A cuántos han convencido del Espíritu Santo? ¿A cuántos convenció? Sí, son salvos, ¿verdad? Por eso, porque el Espíritu Santo fue quien lo hizo. Y si vamos a Hechos, un librito más atrás, un libro que lo sigue, Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, como decimos nosotros, y teniendo favor con todo el pueblo. Qué tremendo, ¿no? Y el Señor añadía cada día, ¿a quién? A los que habían de ser salvos. No tenemos nada que ver con eso. La salvación es propiamente programada por el Señor. Amén. Pero muchas de estas iglesias usan cualquier cantidad de pretextos para decir que la iglesia está creciendo y que es exitosa. El éxito no está determinado por la cantidad de
de feligreses que encuentro en la iglesia, 1.000, 2.000, 3.000, lo que usted quiera poner. No, ese no es el éxito. El éxito, ¿usted sabe dónde está? Es que cuando yo llegue a la presencia del Señor, yo vea a todos aquellos que estaban juntamente conmigo en el mismo lugar, en la misma congregación, y todos lleguemos juntos. Ahí está el éxito. Ahí es donde está la bendición, porque es donde se ve el trabajo que ha hecho el pastor en la obra. ¿De qué vale que venga 1.000.000 de gente y ninguno llegue al cielo? O la mitad no llegue. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Sí? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la confesión positiva. Yo confieso, yo declaro, yo establezco, yo decreto, yo recibo, yo. Y Dios viene. Esta teoría o esta doctrina es tan vieja como el mismo creador Aristóteles, o la metafísica. Pensamiento del alma. Todo lo que yo confieso es parte del pensamiento del alma, está en función de eso. Se lo voy a demostrar. Se fundamenta en 3 versículos bíblicos básicos esta teoría. Proverbios 6:2. ¿Quieren ir a Proverbios conmigo? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, esta doctrina confiesa que tú no puedes decir nada negativo, todo lo que tienes que decir es positivo, sea lo que sea. ¿Ok? Pero si vamos al contexto, lo que estamos viendo aquí, que lo que está hablando es de una transacción, de una relación en donde yo soy representante de alguien. Yo salgo fiador por una persona. En aquella época, ya hace falta escribir. Fíjense, para hacer una casa, para vender una casa, ¿cuántos papeles hay que hacer? Más de 70 horas. En aquella época, con solo dar tu palabra era más que suficiente. La palabra y un zapato eran parte del convenio. Yo te doy mi zapato como he acordado contigo esto, pero la palabra era sagrada. Hoy es tan sagrada que hay que escribirlo. Lo dijiste, aquí está. Y cuando uno fue, testigos y todo el mundo. No, en aquella época no era así. Por eso es que dice esto. Cada contexto, no tiene nada que ver con esto. Segundo, Proverbios 18, un poquito más allá. 21, este está más fuerte, aparentemente. 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Ay, hoy voy a comer. No vamos a poder hacer el party que vamos a hacer. Cancelo eso, te reprendo, no se puede decir eso en el nombre de Jesús. Lo cancelo. Todo eso parece ridículo y algunos se ríen, pero familia, nadie me lo contó, yo lo viví. Yo participé de todos estos métodos y de todas estas estrategias. Yo estuve en la campaña evangelística del BNI, yo participé, no sé cuántos cantantes del coro de él. ¿Ok? Yo participé en el G12, el famoso G12, ¿cómo se llama eso? El evangelismo explosivo, participé en eso. Yo participé en todos cuantos métodos se han inventado. Porque yo crecí en una iglesia así. Y fue bien duro para mí. Y se van a reír ahora porque mi esposa me empujó para que fuéramos a un concesionario Toyota y le pusiéramos manos en el nombre de Jesús. En aquella época el Van Fiena acababa de salir, impresionante. Y nosotros nos sentamos en aquel concesionario, en el nombre de Jesús yo confieso, declaro, establezco este carro mío. Y lo recibo, y no dimos 7 vueltas. Y el carro tenía que ser rojo, como la sangre de Cristo, ¿ok? Y no le dimos 7 vueltas al famoso carrito, porque había un hombre al lado de nosotros, ustedes saben que nada más que entra por el concesionario ya se aparece aquí a venderte. Pero se nos paró al lado, si no le damos 7 vueltas al famoso carro, y además de eso, hacemos otra santa cena ahí, como hicimos con una casa aquí en Puerto Rico, que lo hicimos, ¿ok? Lo hicimos, y eso está muy divertido. Está muy bien, claro, no tienen culto racional, ¿no? Como decía Pablo, no hay razonamiento, no hay entendimiento de lo que estamos aprendiendo nosotros ahora. Pero ¿qué les parece si el médico les dice que hay una enfermedad terminal? O que
Su hija ha nacido con una enfermedad que no tiene cura, como sucedió con nosotros. Y estuvimos una semana en el hospital, porque el médico pensaba que mi esposa tenía depresión postparto. Y era porque nosotros decíamos una cosa y nosotros decíamos otra. Yo confieso en el nombre de Jesús, usted puede decir lo que usted quiera. Y el médico científico, ¿verdad? No, yo no me equivoco, me puede ser de problema. Pero yo le aseguro que yo tengo 20 años en esto y jamás en mi vida he fallado en un caso. Y nosotros, usted podrá fallar y decir lo que le da, pero Dios tiene la última palabra. Y en el nombre de Jesús cancelo, reprendo y establezco y decreto y que se yo. Y cuando una semana en el hospital, duro. Y se lo voy a poner más suavecito para que se relajen, no vea demasiado tenso. Pero llamamos inmediatamente, lo primero que hice fue llamar a mi iglesia, que me apoye. Y me sale una voz muy angelical. Dios me bendiga. Iglesia, el buen pastor, ¿en qué puedo servirle? Por supuesto, el nombre no es así, así que no vaya a equivocar la iglesia. Me gustaría más empezar con oro, pero eso lo usa mucho chulo. El buen pastor me gusta más. ¿En qué puedo servir? Yo necesito ver a la hermana Petronila que hable conmigo urgentemente porque necesito oración. Apoyo de mi iglesia. Yo llamé, me salió esta, y me pone una canción muy linda. Y al ratito coge el teléfono y me dice, esto es parte del invento mío, que no se sienta mal, como suena en las películas, pero más triste no pudo ser. Mire, la hermana está reunida y no puede atenderle. ¿Puede dejarle la información que quiere usted que? Sí, dígale que el hermano Patricio quería hablar conmigo. Gracias. Todavía estoy esperando, así como estoy esperando el Toyota, estoy esperando que mi hermana viniera a verme. Amén. Nos reímos, pero es triste. ¿Lo quiere más duro todavía? Después de esto. Porque el Señor cuando aprieta, aprieta. Después de esto, mi hija nace con las amígdalas más grandes y no podía respirar y se ahogaba por las noches. 3 años estuvimos orando todas las noches, mi esposa sin poder dormir. En un sitio con ella callada. ¿Y qué usted cree que decía? Ay, Señor, hágase tu voluntad, tú eres bueno, guíanos por donde debemos irnos. Te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás. Todo por aquello que me fortalece ahora mismo, yo fuera todos los demonios, el espíritu de los siglos, eso hacíamos por 3 años. Esa va la palabra. Amén. Esa palabra no nos destruyó, esa palabra nos destruyó porque nos dimos cuenta en ese momento que había un error de parte de Dios. O Dios estaba equivocado o nosotros estábamos equivocados. Yo te creo. Por eso estoy aquí. Porque el equivocado era yo. Y por eso usted debería sentirse feliz de estar también aquí y contento de que estemos en una iglesia donde se predica la santa palabra de Dios. Y profundísima. Y que penetra subterránea. Fue duro, pero yo participé de todo eso. ¿Y qué me dice de la imposición de manos? Es bíblico. Es parte de los rudimentos básicos de la doctrina del cristianismo, pero la manipulan a tal grado. Yo quisiera que usted ha visto, yo no sé si usted ha visto en el televisor, ha visto, o ha participado de eso, que vienen y pasan al frente y oran y les imponen las manos a todo el mundo y se cae todo el mundo y hoy que unción. Porque confunden hasta eso, la motivación con la unción. Parte del conocimiento. Pero bueno, si le quitaran a los gobiernos que tienen detrás, ¿ustedes creen que se van a caer? Yo los he visto, Marco, no es mentira, yo los he visto que yo he estado que se han encontrado y yo los he visto que han hecho así, a ver qué. Digo el otro. No lo digo. Yo estaba de bien, echando, contando todo lo que se cae. Y una hermanita estaba en el grupo y empezó el pastor militar y todo el mundo leyéndose y la hermana se cae. Pero cuando cae, estábamos entre dos pensando en lo que estaba un poquito pasadita de arriba. Y cuando cae, dice: ¡ay, mi peluca! Recoge la peluca, se la vuelve. No es un chiste, eso es fácil. Y se volvió a salir el espíritu. Dormida, ay, qué militar. Película. Ya recibieron su gloria. Dios nos amará. ¿Entienden esto? Y toda esta cosa es tan triste cuando vemos, y no es una ni dos, es la mayoría de las iglesias las que están pasando por esto.
muchísimas congregaciones con una amplitud. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos, nosotros no tenemos una lectura, no estudiamos la palabra de Dios a profundidad. ¿Qué es lo que hacemos? Escuchamos todo lo que se dice desde el púlpito. Yo conozco dos hermanitas que desde que se levantan ponen que vengas hasta que se acuestan, sin parar, que vengas. ¿Cuántas demonios no por ahí? ¿Cuántas cosas raras no por ahí? Falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué también? Porque los cristianos no les gusta que yo los regale. ¿A quién le gusta que lo regalen? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Pero la disciplina de Dios después produce fruto así. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra de Dios. Las otras palabras no llevan a ningún lugar. Y te lo voy a decir. Nos creemos todas estas mentiras. Y mira, vamos a Tito. Quiero ir a Tito. Quiero empezar ya. No he empezado, no he calentado. Tito 1:11. Pablo hablando con Tito. Tito 1:11. ¿Ya lo tiene? Dice, a los cuales es preciso taparles la boca. ¿A quién? A los falsos maestros, a los falsos profetas y a los partidas de delincuentes espirituales que nos encontramos hoy. Es preciso taparles la boca que trastornan casas enteras. ¿Están escuchando? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta y solo lo que no conviene. En la traducción, en la nueva traducción viviente, este mismo versículo dice: hay que callarlo, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, ¿verdad? Lo alejan de él con estas enseñanzas. Y solo hacen ¿qué? Esto por dinero. Esa es la única motivación. No es que crezca la iglesia, ni que haya un evangelio, ni que haya. No, todo eso es mentira. Todo eso pasa por lo mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a creer todo lo que se dice aquí y no estudiamos a profundidad la palabra de Dios. Si se encuentran con un buen pastor que lo guía bien, gloria a Dios. Que huele a oveja y no a Channel No. 3, gloria a Dios. Que le da su teléfono para cuando usted tenga una necesidad lo llame. A la hora que sea normal, sea prudente también, sea una buena oveja. Tenemos un buen pastor, pero tenemos que ser buenas ovejas, ¿verdad? No es así tampoco, porque él también es debido. Y la mayoría de estas personas, lo más triste de todo esto es que no son salvas. Y se lo voy a demostrar bíblicamente también. La mayoría de estas personas no son salvas. Y están en esto. Escuchando palabras. Podrán ser creyentes, pero no son salvos. Se lo voy a demostrar. Y el mismo Pablo se lo dijo a Tito. ¿Por qué? Porque esta familia que están haciendo, alejando a familias enteras de la verdad. ¿Y dónde está la salvación si no es en la verdad? Son salvas entonces, no pueden ser salvas si no se está dando palabra de Dios. Doctrina, realizando doctrina, como se dice. Podrán decir lo que quieran, pero ahí no hay bendición ninguna. Material quizás alguno, además de los pastores que se enriquecen. Pero, Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Sí. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Tiene que pasar por mí para ir al Padre. No es María, ni Juan, ni Pablo, ni Pedro, ni Patricio, ni el Santo Patricio también. ¿Tenemos un camino? ¿El del camino? No. Mire, se lo voy a presentar así. Jesús dijo que Él era el camino, ¿sí o no? Sí. Él es el camino para llegar al Padre. Tenemos a Jesús aquí y tenemos al Padre allá. Si yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Llegar a Jesús y ir por el camino correcto para llegar al Padre, ¿sí o no? Sí. Pero para llegar al Padre hay algo que está en el medio, o al principio, depende de ti, no de Dios ni del Espíritu Santo, que es la cruz de Cristo. Y esa es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está
del lado allá, en el Padre. La vida eterna. Comienzas aquí, llegas a la cruz, recibes a Cristo, reconoces que eres un pecador, te arrepientes, eres salvo, pasas la cruz y llegas a la vida eterna. Después de la cruz, ¿sabes dónde está? Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Después de la cruz. Nada material, todo es espiritual. Porque lo espiritual rige lo material. Lo material, ¿qué cosa hay? Añadidura, dice el Señor. Pero lo demás, lo espiritual, la riqueza espiritual de donde nos nutrimos para alcanzar toda esa herencia que Dios tiene para nosotros, para alcanzar todas las riquezas y las profundidades de la sabiduría de Dios, como dijo Pablo. Todos tenemos que pasar la cruz. Hay cristianos, hay personas que reciben a Cristo y se quedan en la cruz. ¿Saben quiénes son esos? Por mi culpa, no sé, y no salen de ahí de la cruz. Reciben a Cristo, pueden ser salvos, pero de ahí no salen. Se quedan amarrados con el pasado. Tienes que pasar la cruz, mi hermano. Sigue adelante para que puedas alcanzar esa vida eterna, pero con plenitud, con gozo, aquí y allá, la vida venidera, en los dos lugares. Pero tienes que pasar la cruz. Tienes que llegar a la cruz, reconocer, ese es donde tú recibes la salvación. Eres salvo, pero vas a llegar tú en tu cojo, al cielo ya, cuando venga el Señor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que yo veo muchas caras. Hay personas que han comenzado aquí, pueden estar aquí en la iglesia y recibir palabras, la verdad, la palabra de Dios, pero no se salvan, porque no llegas a la cruz. Porque la palabra que estás escuchando, hay dos cosas. O no es la verdadera palabra de Dios, o la palabra, tú no dejas que esa palabra vaya para adentro. ¿Me entiendes? No quiero apurarme mucho porque me estoy emocionando. Judas estaba en el camino, ¿sí o no? Y no fue salvo. Tú puedes estar en el camino y yendo hacia la cruz, hasta con una buena palabra de Dios. Va yendo hacia la cruz, ok, sí. Pero si te mueres antes de llegar a la cruz físicamente, no llegaste y estabas en el camino. Pero te lo voy a demostrar bíblicamente. Vamos a ir a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33. Tengo tiempo. Aquí viene un escriba. Viene a hablar con Jesús. Y a él le había, a los saduceos le había callado la boca y quedaron los fariseos que pensaban que Jesús era, porque como cayó con la resurrección a los saduceos, eran como dos partidos. Estaban los saduceos, el partido de los saduceos, el partido republicano, y estaban los fariseos que estaban acá. Como le cayó a los saduceos, dice, este es uno de nosotros, este es fariseo, Jesús es un fariseo también. Entonces viene un escriba y le dice, Señor, ¿ya lo tiene? Entonces el escriba le dice, le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Eso no lo pregunté. Entonces le dice, bueno, tienes que, estoy bien, ¿cuál es el gran mandamiento? Perdón, estoy en Lucas. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y entonces él le dice, wow, este es de los nuestros. Él no venía a contender, como dice la palabra así, la palabra en el original es diferente. Él lo que venía a ver, porque seguían según la escuela, porque si ustedes se ponen a pensar, es un poco tonto esto de si hasta los niños desde chiquitos se les enseña estos mandamientos, todos los judíos, 2 veces al día, dicen este gran mandamiento. Lo dicen, esto, Dios, todos los días. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Que este hombre venga a cuestionar a Jesús de esta forma. Ahora, ¿pero por qué es? Y esto es un chisme espiritual que les cuento. Porque, según la respuesta que diera Jesús, era la asociación a la escuela de donde él venía. ¿Cuál era la escuela? Había 2 escuelas fundamentales. Y de ahí era de donde se derivaba y venía la discusión. Tú eres aquí, tú eres republicano, tú eres republicano. ¿Me entiendes? O tú eres calvinista, o tú eres, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que da explicación a este aspecto. No es que lo estaban cuestionando, él no sabe nada, no sabe.
Eso lo sabe todo el mundo. Pero en dependencia de la escuela era de donde venía. Y entonces viene la otra parte, ¿verdad? Donde él le dice a este muchacho que dice, entonces el escriba le dice a Jesús, el escriba le dice, bien maestro, ¿verdad? Has dicho, claro, contestaste según mi escuela. Eres de los míos, ¿verdad? Bien has dicho, así mismo como se dice, bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Jesús entonces le respondió, viendo que había respondido que sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estaba en el camino correcto. Conocía la ley. Esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Ese Jesús lo conocía. Lo entendía. Tan triste que la tenía delante y no la podía ver. Lo tuvo ahí. Si yo estuviera viendo una película, yo cuando veía esto me pensaba, cuando hay un grupo de gente reunido que se pone muy emocionado viendo lo mismo, él lo tiene ahí, salvo, por favor, sálvate. Dale, dile que es él. Pero no se lo dijo y se fue salvo. No, pero estaba en el camino. Y en el camino correcto. Tenía quizás un 90, una alta posibilidad, claro, si no hubiera estado en el camino, jamás iba a llegar, pero estaba en el camino. Y eso nos pasa mucho de nosotros, sobre todo los que están escuchando tonterías, bueno, los que están escuchando tonterías, en un momento que ya no tiene nada que ver ni con el camino, ¿verdad? Miren, yo no sé, realmente lo estuve más que buscando hace mucho tiempo, cuando estudié una serie de Chuy Olivares. Hay una estudiante que Chuy estaba, si mal no recuerdo, estaba la estudiante en el Instituto Bíblico y a la vez estaba escuchando una predicación simultánea, instituto y predica con la misma serie. Creo que era el libro de Efesios, si mal no recuerdo. Y la serie creo que era, no sé, pero creo que puede ser la seguridad, la salvación o su algo. Tenía que ver con el nuestra herencia en Cristo, era la serie. Ahí lo pueden encontrar. Dicen que él estaba predicando y llevaba esta señora más de 20 años en la iglesia. No sé si todos los años fueron en la misma iglesia, pero yo sí les aseguro que ustedes lo conocen, que la palabra de Dios en casa de oración, en la palabra sola, y que edifica, puede edificar, rectifica, puede edificar. Esta señora estaba escuchando la palabra de Dios y de pronto dice Chuy, que empieza a llorar en la prédica. Y llora, y dice que el esposo dijo que estuvo 3 días llorando. Y él ya estaba nervioso. Y fue porque la hermana había recibido a Cristo en ese momento. Y había estado 20 años en el instituto. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que le pasaba a nuestro amigo, el escriba de Marcos. Miren, vamos a ir a Juan 1:12. Ya casi termino la primera parte. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, a los que creen en su nombre, perdón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué le faltaba a nuestro escriba? ¿Y qué le faltaba a nuestro estudiante del Instituto Bíblico? Creer, confiar en la palabra de Dios. Una primera parte. Creer, confiar en la palabra de Dios. Tú puedes escuchar la palabra de Dios, como digo yo, te chorrea, ni tan siquiera te pasa por la cabeza. Se te queda. Como es agua, la palabra de Dios es agua, sí, te chorrea. Si no se te quedaba algo, pero ni así. Si se te queda algo, quizás llegue a ser salva. Pero la cuestión aquí está en eso. Recibieron a Cristo, lo recibieron. Aquí la palabra creen, y empieza esto, préstenme mucha atención, porque si yo quisiera que usted se fuera con algo de aquí, es con esta parte. Lo demás
Es muy bueno, quizás le ministró, pero aquí es donde está la cosa. La esencia, el objetivo fundamental está aquí. La palabra cree en el original está en presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que es repetitivo. Que continúa, momento a momento. Recuerda cuando Pablo dice ser lleno del Espíritu Santo, lo que hemos estudiado eso. La llenura del Espíritu Santo está en presente continuo. Se llena, en todo tiempo y en todo momento. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿qué nos indica que esto está en presente continuo? Que es un acto constante. La primera parte, si ustedes lo ven ahí, dice los que le recibieron. ¿Cuándo tú recibiste a Cristo? Petronilo recibió a Cristo el 20 de julio del año 2000. Ese día lo recibió. Es un acto, es una acción, un momento determinado. Pero a partir de ahí viene la segunda parte, la que complementa la primera. Creer, lo que están creyendo, lo que están confiando continuamente en Él. ¿Qué cosa es esto? Una actividad continua. Así que hay que estar a dos, fijo y en movimiento. Y les digo esto, la fe salvadora, para que tu fe sea salva, tiene que ser una actividad, no una creencia. Tiene que ser una entrega abnegada y amorosa que incesantemente nos acerca a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Te lo repito? La fe salvadora es una actividad, no una creencia. Es una entrega abnegada y amorosa que incesantemente nos acerca a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la única fe que salva. Tú puedes creer todo lo que tú quieras y pensar todo lo que tú quieras, pero si el sí no funciona, no es la fe salvadora, no es la confianza en Él. Te da confianza en lo que tú quieras hacer. Fíjense si esta palabra creer es tan importante que está 98 veces en el Evangelio de Juan. Pero también lo voy a señalar ahorita algo, porque no solo Juan, también lo va a hacer Pablo. Muchas veces nos encontramos esta palabra creer acompañada en el original, no aparece en ninguna de las traducciones, lo busqué por todos lados y no aparecía, en ninguna de las traducciones que nosotros tenemos, incluyendo Reina Valera, el objetivo de esta palabra no aparece. Lo que le da base a este argumento, eso sí lo tenemos. En el original, la palabra creer, que es confiar, confianza, aparece unida a una palabra muy pequeñita, no es una palabra realmente, es un artículo que se dice eis, no sé mismo, lo pronunciamos, eis, ¿verdad? Y esta palabra, miren lo que está diciendo, o adentro. ¿Qué indica esta palabra? El punto alcanzado o la profundidad a la que ha llegado algo. De lugar, de tiempo, figurado, propósito, o sea, pero además de esto, miren lo que quiere decir, perecer. Esta palabrita tan chiquita dice perecer, morir, entrar, entre otras cosas. Pero, escuchen, si usted va a leer este versículo tal como lo dice aquí, según el original diría, a los que están confiando continuamente en la palabra de Dios. A los que están confiando que la palabra de Dios funcione en ellos. ¿Sí? Ahora, la parte de perecer o morir, que es esta palabra, se la dejo a ustedes de estudio. Perecer o morir, ¿qué? ¿Qué tiene que morir en nosotros después que tú recibes a Cristo, verdad? Bien, ahora, fíjense en esta parte. Aquí dice que creer, confiar, viene hacia adentro, ¿sí? Cuando se une esta palabra, eis, confiando hacia adentro. Y la pregunta sería, ¿hacia adentro de qué? Vamos entonces al versículo que le dio sentido a esto, porque le da sentido. ¿Cuál es? Hebreos 4, 12 y 13. Se me olvidó decirles que le pusieran una señal, que lo tuvieran ahí marcadito. Perdón. Por eso lo voy a esperar un poquito más, para que ustedes me esperen. Hebreos 4, 12 y 13. ¿Sí?
¿Ya lo tienen? Aquí sí me voy a esperar. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Y lo escribieron, lo escribieron. Hebreos 4, 2 y 3 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí? ¿Y qué dice después? Y penetra. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo, hasta ese punto donde nada puede llegar, donde la psicología, que solo toca el alma, puede llegar, pero se pasa más allá todavía. La palabra de Dios va mucho más allá todavía. Penetra hasta dónde, dice, hasta partir el alma y el espíritu. ¿Alguien sabe dónde está el alma y el espíritu? Yo lo único que sé que está aquí, en algún lado, en mi cuerpo. Pero yo no sé si hay. Francis, ¿sí? ¿Tú sabes dónde está el alma y el espíritu? ¿Algo? ¿Algo? No. Pero la palabra de Dios, y ella penetra hasta ese punto, hasta lo más profundo, y vamos a ver. Pero las coyunturas y los tuétanos también, eso sí lo sabemos. El que ha estudiado biología sabe. Las coyunturas es todo donde se unen los huesos, ¿verdad? Todas las uniones que tenemos en huesos son 700. Y los tuétanos, que el líquido ese transcurso que está dentro de los huesos. Eso lo conocemos. Pero, ¿y lo que viene ahora para rematar? ¿Hasta dónde llega? Diciembre dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú te podrás engañar a ti, tú me podrás engañar a mí, inventar lo que te dé la gana, pero a Dios no lo vas a poder engañar, jamás. Porque la palabra de Dios penetra y sabe. Dios no puede ser burlado, penetra. En Romanos capítulo 10, versículo 10, que es un versículo, ¿por qué lo voy a tocar? Porque es un versículo que se estudia mucho y lo utilizan mucho los evangelistas para evangelizar. Que es en Romanos 10, capítulo, versículo 9 y 10, que se confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y Dios levantó a los muertos y recibe, ¿verdad? Al 10. Y dice, porque con el corazón, ¿qué? Se cree. ¿Qué cree? En el original está acompañado de él. En el original, aquí no. Porque con el corazón se cree, se está aquí, hacia adentro la palabra de Dios la estoy recibiendo a todo dar, la estoy entendiendo, estoy confiando hacia adentro de que la palabra de Dios va a hacer lo que Dios quiere que haga la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Si yo lo dejo, en la otra parte, si yo lo dejo. ¿Qué era lo que le faltaba a las personas, tanto al estudiante del instituto como al escriba? No solo creer, sino también hacia adentro. Dejar que esa palabra penetrara. Y ellos sí lo sabían. El escriba, por lo menos, sí lo sabía. ¿Saben que esto no lo puse porque, bueno, otro chisme espiritual, hay quien dice que era tan imposible que se equivocara un escriba en escribir la palabra de Dios, que lo estuve investigando pero no lo encontré. Eso lo escuché de un predicador al cual respeto muchísimo, pero lo dijo y dice que era tan que había algunos escribas que escribían una letra y iban, se bañaban, se cambiaban de ropa y volvían a escribir después otra letra. Volvían a hacer, yo no sé si eso es realmente, pero yo sí creo en la exquisitez porque registros posteriores han demostrado que la palabra de Dios es eficaz y que no ha sido adulterada, que es fiel, que Dios se encargó de que llegara desde allá hasta aquí, tal y como Él quería. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y esa es la palabra de Dios que si tú y yo permitimos que penetre, porque incluso hay algunos cristianos son salvos, pero dejan que toda la palabra de Dios penetre siempre, o esta sí y esta no. Esta me conviene, esta no. Miren, la palabra de Dios, yo hablaba con mi hijo el otro día, estábamos hablando y él me puso un ejemplo que me ministró muchísimo. Decía que la palabra de Dios como es agua, ¿no? Le cuesta una pecera cuando está muy sucia. Por eso que, ¿cuántos muchachos han tenido pecera cuando chiquitos? Y después la han botado, ¿verdad? Porque cuesta mucho trabajo mantenerla.
Pero les voy a enseñar algo que me enseñó mismo. Dice que él la botó también, pero después descubrió que cuando tú el agua que está muy turbia, muy sucia, le vas echando agua hasta la mitad de la mano, tienes que cambiarla toda. Yo siempre la cambié toda, por eso la boté también. Pero no tienes que cambiarla toda. Entonces el agua nueva que va entrando, va cambiando esa vieja. Y así como el agua se va clareando, así vas viendo los lugares que están mal, los que están sucios, los que están, ¿verdad? Así es la palabra de Dios con el pecado, así como nos va limpiando y nosotros permitimos que penetre, que se eche hasta lo más profundo de nuestra vida. Todo lo que tú le dejes penetrar, hasta donde tú quieras que ella llegue, hasta donde tú lo permitas, ella va a ir transformando y te va haciendo ver. Ay, aquí tengo un poquito de egoísmo. Ay, mira, aquí estoy viendo ahora un poquito de falta de amor por los demás. Es porque se va aclarando el agua, te va aclarando, limpiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿pero de quién depende? De ti. Muchas veces tenemos pecados y cosas y recaemos. ¿Por qué? Porque no permitimos que la palabra de Dios entre a ese lugar. Esto te doy, Señor, esto no. Esto acepto, Señor, esto no. Y aunque diga mucho gloria a Dios, amén, aleluya, y levante mis brazos y grite, y haya hasta quienes lloren como yo, nada va a pasar si tú no dejas que la palabra de Dios penetre. Entre y cambie tu vida como la ha cambiado la de muchos hombres de Dios que están escritos en la Biblia y están caminando y estamos aquí. ¿Cuántos no han permitido que esa palabra penetre? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos que seguir dejando que ella penetre, que siga aclarando y que siga dejando ver esas cositas que van a sacar a la luz? Porque estamos en el proceso de santificación, ¿verdad? Pero ese proceso de santificación cuesta. Y ahí tenemos que ir y tenemos que llegar. Por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa. Ya con esto voy a concluir, para que no se me sientan tan mal. Es tan poderosa la palabra de Dios que si tú la dejas penetrar, mira, naces de nuevo. ¿Sí? Es tan poderosa la palabra de Dios que ella es la única capaz de transformar a una persona. Ya lo dije. Si tú no naces de nuevo, no hay un cambio de naturaleza y no puedes cambiar tu vida. Todo eso de los alcohólicos anónimos, de los adictos anónimos, los anónimos, lo que sea, no cambia. Por mucho que confieses, decretes y establezca, porque es la única, la palabra de Dios la que quiere. No es un problema de sentimiento, no es un problema de, uy, qué bonito, no. Tienes que permitir que la palabra de Dios te profundice. Y saben que estoy contento porque la gente está muy, pastor, la gente está recibiendo, ¿verdad? Están recibiendo porque se les nota que penetre, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero la palabra de Dios es tan profunda que es la que convierte a las personas de la persona más agresiva, más genérica, en la persona más mansa y humilde del mundo, como lo hizo con Moisés. Como yo quisiera con él. Es tan profunda, tan poderosa la palabra de Dios, que cuando entra a tu vida, te da poder para resistir, para soportar y para cambiar lo que el enemigo ha puesto en llanto, cambiarlo en gozo. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Tan poderosa que no solo me muestra mis debilidades, sino que me da la fuerza para resistir y vencerla. Esa es la palabra de Dios. Y para concluir, quisiera que fuera conmigo a Efesios capítulo 3. Este es el último versículo. Efesios 3, 20 y 21. Pero por favor quisiera que deseara hoy con todo su corazón que esta palabra penetre. Y le diga al Señor, Señor, que vaya hasta donde quiera ir usted y que saque de mí lo que usted quiera sacar de mí. ¿Sí? ¿Lo quiere hacer así? Para que la palabra penetre bien profunda en su corazón y haga un cambio, que sea un pequeñito cambio hoy. Después la seguimos dejando, la siga penetrando, ¿verdad? Amén. ¿Se pone de pie conmigo? Vamos a leerla juntos. Todos a la ley. Miren, me gusta
gusta mucho una frase que dice John Hughes: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Si tú no recibes la palabra de Dios y no dejas que penetre, tú no eres salvo. Puedes decir lo que tú quieres, puedes engañar a quien tú quieres, hasta a ti mismo, pero tiene que penetrar la mano. Tiene que penetrar la mano. Si no, no eres salvo. Eso te lo dejo a ti y al Señor. Efesios, lo leemos juntos. 20 y 21 dice. Y al final, si está de acuerdo, esto es un amén, pero que lo sienta, que se sienta en el cielo, ¿verdad? Empezamos. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a esta